Se suponía que los humanos eran cobardes. El registro de especies de la Federación Galáctica los tenía como 2 de 16 en el índice de agresión. Nuestras interacciones con la Unión Terán, hasta este punto, respaldaban esas conclusiones. No habían peleado ninguna guerra entre ellos en siglos y habían formado un gobierno mundial unificado antes de lograr el viaje F-Del. Habían respondido con entusiasmo en lugar de hostilidad al primer contacto, a diferencia de muchas especies. La Tierra había resuelto cada disputa a través de la diplomacia y el compromiso desde que se convirtió en miembro oficial de la Federación, por ejemplo, hace unos años. El expansionista Zanuck reclamó una colonia minera Terran como su territorio. La Federación se preparó para un conflicto menor, ya que esperaba que los humanos defendieran su puesto avanzado. Pero los humanos simplemente se encogieron de hombros y aceptaron entregar el planeta por una pequeña tarifa anual en lugar de ir a la guerra. Los Terran de alguna manera terminaron como socios comerciales prominentes para el ANIC. También hubo un incidente en el que el paranoico Hodal arrestó a Terran. Embajadores acusados de ser espías, encarcelar diplomáticos sin ninguna evidencia. Fue una clara provocación a la guerra. Pero los humanos no hicieron nada. Ni siquiera allanaron las instalaciones donde sus representantes estaban detenidos. Simplemente abrieron negociaciones por canales secundarios con los Hodal y organizaron un intercambio de prisioneros, intercambiando algunos contrabandistas por su gente. Las opiniones sobre los humanos variaban, dependiendo de a quién le preguntaras. Algunos en la Federación encontraron su pacifismo encomiable y apreciaron su habilidad política equilibrada. Otros pensaron que fue la debilidad lo que los llevó a evitar la guerra. Yo estaba en el último grupo. La única razón para no responder a los insultos flagrantes con agresión era que no tenían el ingenio ni la fuerza para hacerlo. Cuando llegaron los devoradores, las 3 especies más militaristas de la galaxia, según el índice de agresión, se unieron para oponerse a su enfoque. No sabíamos mucho sobre ellos, pero los llamábamos el devorador, ya que su única misión era drenar estrellas de su energía. No puedo decirte por qué harían tal cosa, cualesquiera que sean sus razones. Tomarían un sistema por la fuerza, lo absorberían y pasarían al siguiente nuestra flota. Lo mejor que la Federación tenía para ofrecer sufrió grandes pérdidas cuando chocamos. Con destructores enemigos luchamos tan duro como pudimos y no importaba, nuestras armas apenas parecían hacer daño a sus naves. Fue una decisión difícil, pero ordené a lo que quedaba de la flota que se retirara tanto como necesitáramos. Para detenerlos perderíamos toda la armada. Si nos quedábamos más tiempo, envié una señal de socorro transmitiendo nuestra sombría situación y pidiendo refuerzos. Había otras especies, con ejércitos menores pero aún potentes, dentro de la Federación, pero mi pedido fue devuelto con silencio ninguno. De esos cobardes se ofreció a ayudar. Al enterarse de nuestra derrota, supongo que decidieron huir y valerse por sí mismos. Pensé que estábamos solos, hasta que detectamos naves humanas saltando a nuestra posición. Qué irónico, los únicos que vinieron en nuestra ayuda fueron los galácticos. Débiles, solo había 5 de ellos, según nuestros sensores, lo cual no era ni de lejos suficiente para montar una pelea, una muestra patética, pero era más que las aeronaves que habían sido enviadas por las otras potencias de la Federación. Señor, los Terran nos están llamando. ¿Qué creen que van a hacer? Hablar al enemigo a muerte, primer oficial Beceta. Bromeó. Escuché algunas risitas de mí. Tripulación, pero rápidamente los callé. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. En pantalla, un humano de cabello oscuro, BLL, en la pantalla de visualización nave de la Federación. Este es comandante Miklerov de la Unión Terán. Estamos aquí para ayudar en cualquier forma posible. Incliné mi cabeza gentilmente. Gracias por venir, comandante Reovsoy. General Kylon, por favor, únase a nuestra formación y ayude a cubrir nuestra retirada. El comandante humano parpadeó un par de veces, pareciendo confundido. Nuestras intenciones son enfrentarnos y terminar con el enemigo. Con 5 naves, con todo respeto, los devoradores se cuentan por miles y aplastaron nuestra flota de igual magnitud. No esperaría que una especie pacífica como la tuya entienda la guerra, pero te conviene seguir nuestro ejemplo, dije. El comandante Reov parecía aún más confundido. ¿Crees que los humanos son una especie pacífica? ¿Qué demonios? ¿Por qué piensas eso? Bueno, nunca peleas con nadie, resuelves todo con palabras. Los humanos son la especie peor calificada en el índice de agresión, respondí. Veo que la Federación nos ha juzgado mal.
¿Sabes por qué evitamos la guerra general? ¿Porque no crees? Que puedas ganar miedo, el humano se rió. Con ganas, no es porque sabemos lo que somos de lo que somos capaces y nadie se lo merece todavía la idea de las amenazas siniestras de Terán habrían sido una broma para mí antes, pero algo en el tono de Roth me dijo que creía lo que estaba diciendo con convicción. Este era un caso claro de ilusión que surgía de una falta de experiencia con la guerra interestelar. Los devoradores harían el ridículo a los terrícolas y los castigarían por su exceso de confianza. Sin embargo, si el comandante realmente quería enviar a sus hombres a una masacre, no lo detendría. Si insistes en luchar, ciertamente no me interpondré en tu camino, pero debes saber que estás solo. Nos vamos de aquí. ¿Cuál es tu plan? Pregunté. Trajimos una bomba nano que desarrollamos. Nunca hemos usado una antes, ya que en aproximadamente el 5% de las simulaciones no se detienen con entidades localizadas y consumen toda la materia del universo. El comandante Roth dijo esto demasiado casualmente para mi gusto, pero los programamos para que se autodestruyan, después de unos segundos. Que probablemente funcionará. Carter disparó al enemigo en 5 segundos. Mis ojos se abrieron alarmados. Esperé. Un momento, acaba de decir que podría destruir todo. La nave insignia Terán disparó un misil antes de que pudiera decir otra palabra para detenerlos. Al principio pensé que habían fallado su objetivo. El proyectil atravesó la flota devoradora sin conectar con ninguna nave. Luego detonó en la parte trasera de la formación y se desató el infierno. El espacio en sí pareció estremecerse cuando una explosión atravesó todo lo que estaba a su alrededor. La fuerza fue tan poderosa que nuestros sensores solo pudieron proporcionar un mensaje de error como medición. Al menos un tercio de la flota devoradora se vaporizó instantáneamente cuando una cantidad improbable de energía y calor los convirtió en sopa de metal. No había forma de que los ocupantes de esas naves sobrevivieran, aunque las naves enemigas más alejadas de la zona cero sobrevivieron a la explosión inicial. Aunque muchas de ellas sufrieron graves daños, pero una fuerza invisible parecía estar diseccionando lentamente cada uno de ellos. Solo pude observar con incredulidad cómo los poderosos cruceros se desintegraban poco a poco. Supongo que la bomba había arrojado un enjambre de nanobots que habían atacado la estructura de la nave a nivel molecular. Los devoradores apenas sabían qué los golpeó cuando pensaron en devolver el fuego. No quedaba nada para devolver el fuego. Con su arsenal evaporado en cuestión de segundos y sin duda su personal sufrió el mismo destino. Donde alguna vez hubo un ejército imparable, ahora solo quedaba un espacio vacío. Los humanos habían desatado una ola de destrucción que no tenía rival con nada que yo hubiera visto en mi carrera militar. Con solo un solo misil, el horror corrió por mis venas al pensar que algún día podrían volver sus monstruosas armas contra la Federación. No había forma de defenderse contra creaciones tan diabólicas. El índice de agresión necesitaba una actualización. El tipo de especie que inventaría armas como esa no era para mirar alrededor. En mi tripulación vi reacciones aturdidas y de asombro que reflejaban las mías. Si alguna vez se volvían hostiles, los humanos representaban una amenaza del más alto nivel. Probablemente podrían acabar con toda la galaxia, sin despeinarse. Ahora que está solucionado, deberías habernos invitado a la fiesta para empezar. El comandante Reov sonrió. Te diré que, general, la próxima vez que nos veamos, nos debes una cerveza. Fruncí el ceño. Los humanos podrían pedir mucho más que una bebida si quisieran. Sí, creo que podemos hacerlo. El comandante Reov finalizó la llamada y vi cómo las naves Terán se devolvían al hiperespacio. Todavía estaba tratando de entender todo el asunto y me pregunté cómo iba a poner esto en palabras para el informe de combate. La Federación no tenía idea de quiénes eran realmente los Terán, pero me iba a asegurar de que lo hicieran, y mientras repasaba mentalmente los eventos del día, hizo clic. Finalmente entendí por qué una especie tan poderosa no mostraría sus cartas. Los humanos evitar la guerra porque sería demasiado fácil para ellos ganar la Federación. El Senado esperaba lo peor cuando llegó el mensajero. Según las aduanas galácticas, la nave más rápida fue enviada por delante de la flota para proporcionar un relato de primera mano de la batalla a los embajadores. La mirada aterrorizada en el rostro del joven Jitarin Sain cuando entró en la Cámara del Senado parecía confirmar los temores de todos. Recordé la transmisión que habíamos
recibido hace solo unas horas, detallando la terrible situación de aquellos que se habían enfrentado a los devoradores. El número de pérdidas confirmadas ya había sido considerable y sin ningún miembro de la Federación enviando refuerzos, podríamos estar viendo una tasa de bajas de hasta 90. Como portavoz, había intentado persuadir a las especies de agresión de nivel medio para que ofrecieran asistencia, pero todos se negaron rotundamente. Si hubiera tenido el poder de obligarlos a ir, lo habría hecho. Todos sabíamos sobre el rastro de destrucción y los devoradores dejaron a su paso, pero no tuvimos otra opción que detenerlos. Nos llevarían al borde de la extinción si les permitíamos atravesar nuestra galaxia. Hubo algunos puntos extraños en el comportamiento del mensajero. Sin embargo, mientras caminaba hacia el podio, miró fijamente a la embajadora terana Nikki Johnson y tragó saliva nerviosamente. Noté que sus manos temblaban. Los Hari eran una raza orgullosa, motivada por el honor que había visto los horrores de la guerra una y otra vez. Nunca antes había visto a uno regresar a casa, pareciendo que había visto un fantasma. ¿Y por qué? Su fijación estaría en los humanos pacíficos de todas las razas. Hola, senadores, W, estoy en Itus. Los gays del Herald no se habían ido. Embajador Johnson, los devoradores han sido derrotados. Ni una sola de sus knaves sobrevivió. Un murmullo de sorpresa se extendió por la asamblea. Yo también estaba desconcertado. Los corresponsales anteriores habían pintado un cuadro desesperanzador para nuestros hombres. Si realmente hubiera habido un giro tan drástico de los acontecimientos, necesitábamos saber cómo sucedería. Cualquier táctica que la flota hubiera empleado podría ser transmitida a otros comandantes para futuros encuentros. Una rápida mirada a través de la sala reveló que la mayoría de los representantes estaban en un estado de confusión, pero la embajadora Terán estaba sonriendo con un brillo depredador en sus ojos. Había algo en su expresión que me inquietó en lo más profundo de mi subconsciente. Salté sobre mis cascos ansioso por restablecer el orden. Silencio. ¿Cómo es esto posible? Por favor, explíquese bien. Señora oradora, fueron los humanos. Solo enviaron unas pocas naves en nuestra ayuda, pero construyeron algo terrible. La voz de los Ensign había bajado a poco más que un susurro. Era como si hubieran aprovechado una supernova. Nunca en mi vida había visto tanta destrucción. El caos absoluto estalló cuando exclamaciones de sorpresa se elevaron a un crescendo y todas las cabezas se giraron hacia el embajador. John, hijo. No estaba seguro de creer este relato de la batalla. Los humanos poseían algún arma terrible capaz de destruir a los devoradores. Era de conocimiento común que evitaban la guerra a toda costa. El embajador sánico Casil se rió y levantó un talón para hablar respetuosamente. Los humanos no son una especie luchadora, Sabi. Astuto, codicioso son todas estas cosas. Pero si tuvieran armas que pudieran acabar con los devoradores, serían más que habladores y diplomáticos. Gobernarían la galaxia para ahora. Los San que estaban en los escalones superiores de las especies agresivas, pero también eran el principal socio comercial de la humanidad. La Unión Terán los había conquistado con su voluntad de vender cualquier cosa por un precio. Y a pesar de las diferentes filosofías sobre la violencia, los dos poderes se habían convertido en aliados cercanos. Te equivocas, lo vi con mis propios ojos. Y Celis respondió: la verdad de la humanidad es que ellos son asesinos. Son peligrosos. El general piensa que deberíamos buscar su amistad, pero no estoy seguro. Estoy de acuerdo. No confío en ellos. Volví mi mirada al embajador Johnson. Deberíamos dejar que el representante bronceado responda. ¿Qué tiene que decir? ¿Es esto cierto? El embajador Johnson suspiró con cansancio. Sí, es cierto. La Tierra tiene muchas armas de último recurso escondidas. Somos muy buenos en la guerra, pero tratamos de encontrar una forma diferente. ¿Por qué nos presentaste una imagen falsa de tu especie? Te exigí que hablaras de paz y aún así has estado escondiendo las armas más poderosas de la galaxia. Nunca deseamos usarlas, dijo tu índice de agresión. Las especies de alta agresión a menudo son territoriales y buscan conquistar. Si la Federación hubiera mirado nuestra historia, habrías visto que alguna vez fuimos así. Perdimos millones de vidas en guerras entre nuestras facciones y nos cansamos de todo ese derramamiento de sangre. La humanidad ha tratado de ser mejor. Nuestra naturaleza impulsiva
Destructiva es aún así, lo enterramos profundamente. Verás, somos la única especie agresiva que tiene un fuerte sentido de empatía y también lidiamos con eso. Dualidad constantemente nos controlamos. Con reglas y en su mayor parte, elegimos el bien, pero conocemos las profundidades de la depravación que existen. Sabíamos que un día alguien verdaderamente malvado vendría. Y tendríamos que ser peores. Digerí sus palabras, mi mente todavía se tambaleaba. Una guerra con la propia especie, que tuvo millones de bajas, incluso los peores conflictos en la historia temprana. Harry sumaron alrededor de 200.000 muertos y fueron un 15 de 16 en la escala de agresión. La guerra más sangrienta que habíamos conocido anteriormente no se comparaba con el pasado humano. Una especie con tanta propensión a la violencia debería haberse autodestruido. No había manera de que pudieran formar una sociedad funcional, y mucho menos pensar que estaban actuando como pacificadores galácticos. Era difícil reconciliar mis experiencias con diplomáticos humanos civilizados de lengua suave con la vil historia del embajador Johnson. Había descrito que no importaba cuánto los humanos afirmaran ser capaces de controlar su salvajismo, no podíamos confiar en ellos. Una especie con tal tendencia a la violencia podría fácilmente apuñalarte por la espalda en un momento de ira y no pensar en ello. Sinceramente, si no tuviera miedo de las represalias, habría planteado una moción para que la Federación expulsara a la Unión Terán en ese momento. Pero incluso si fuera a jugar con fuego, probablemente era mejor tenerlos de nuestro lado que tener que ver su artillería contra nosotros. Tendríamos que vigilarlos mucho más de cerca. Aunque forcé una expresión neutral, nos salvaste de un enemigo que no podríamos vencer por nuestra cuenta. Te debemos una gran deuda. Le tomará algún tiempo a la Federación considerar completamente lo que acaba de decirnos, pero le agradecemos. Por terminar la guerra, los ojos del embajador Johnson se endurecieron. La guerra no ha terminado. Orador, derrotamos a una flota, pero los devoradores enviarán más si están eliminados, y solo volverían más fuertes. La humanidad no espera tu bendición, pero te pedimos tu perdón por lo que estamos a punto de hacer. ¿Qué estás a punto de hacer?, pregunté. Con cautela. Vamos a atacar su mundo natal con bombas de antimateria. No. Sobrevivientes es una solución permanente. Puede que no sea bonita, pero no vemos otras opciones para poner fin al terror al que someten al resto del cúmulo. Ella respondió. Incluso la especie más agresiva pareció horrorizada ante la sugerencia. Noté que los embajadores más cercanos a la humana se alejaban, como si tuvieran miedo de que ella pudiera morder. Negué con la cabeza fervientemente. Eso es genocidio. La Federación no puede aceptar la erradicación de una especie entera. Por favor, tratemos de negociar una tregua. Debemos agotar las vías pacíficas antes de siquiera considerar un ataque como este. No puedes razonar con alguien que solo quiere destruirte, matar o ser asesinado. Embajador Johnson se levantó de su asiento, recogiendo sus pertenencias. ¿Cuántas especies inocentes ya han perecido por sus manos en lo que a nosotros respecta? Es mejor que ellos que nosotros. El representante terano salió del edificio, despidiéndose con la mano de la embajadora Kazil mientras se iba. No podía comprender cómo alguien sensato podía estar tan tranquilo y desapegado ante la perspectiva de cristalizar un planeta, incluso uno de una raza parasitaria como los devoradores. Me pregunté si al menos deberíamos hacer algún tipo de intento de interponernos. En el camino humano era poco probable que pudiéramos detenerlos, pero al menos podíamos decir que lo intentamos. Las cosas eran más simples cuando creíamos que eran pacíficos. Una parte de mí deseaba que esa mentira hubiera durado un poco más. Extrañaba a nuestros amigos pacifistas.